Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre los temas que son de su interés, que son temas que necesariamente pasan por decisiones políticas y administrativas. Por eso hay que estar muy enterados. Un ejemplo bien claro es la ley de financiamiento, que eufemísticamente ha sido llamada así, ley de financiamiento, pero es otra reforma tributaria y que obviamente toca los bolsillos de los colombianos, porque ya hemos visto algunas frases aquí, palabras más, palabras menos. Las promesas del candidato de hoy son los impuestos del gobernante de mañana, no tiene vuelta de hoja, porque los impuestos siempre son la manera que tienen los gobiernos para llenar los huecos fiscales que llaman, los faltantes económicos del Estado. De eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado, él es Germán Reyes. Él es el presidente de la Asociación Sindical de Antioquia, ASMEDAS, Asociación Médica Sindical de Antioquia, ASMEDAS. Bienvenido, doctor Germán Reyes. Roger, muchas gracias por la invitación y a los televidentes. Sabemos que tienen muy buena audiencia este programa. Sí, señor, mucha, porque son inteligentes, interesantes y calificados, les gustan temas como este. Bueno, vamos a hablar sobre reforma tributaria y vamos a hablar de reforma tributaria en el sistema de seguridad social nuestro. Vamos a hablar el efecto que tiene en la salud y el efecto que tienen las pensiones. Vamos a empezar con esto último. Ustedes están afirmando que no se pueden tocar las pensiones en esta ley de financiamiento. Todos los gobiernos, y este no es La excepción. la excepción, le caen a los pensionados del país y a los asalariados del país. Primero, desde la Ley 100 de 1993, los pensionados no cotizaban. Ajá. No cotizaban. Antes de la ley, Antes de la Ley 100 no cotizaban los pensionados para salud. antes de 1993, los pensionados, No los jubilados cotizaban. de ese entonces, No cotizaban. no cotizaban para salud. Muy bien. No cotizaban para salud. Sin embargo, en el 93, en un acuerdo desafortunado que hicieron los pensionados o sus representantes en el Congreso de la República, Baracaldo creo que era que llamaba, cambió la cotización por la mesada 14. Es decir, pusieron cotización en salud Sí. y agregaron a la mesada pensional la mesada O 14. sea, una mesada más. Una mesada más. Esa fue la negociación que A hicieron. cambio, señores pensionados del país, nosotros les vamos a dar una mesada más, pero eso sí, ustedes siguen cotizando para su salud. Esa fue una trampa. Muy bien, fue una trampa. Una trampa porque años después le quitaron la mesada 14 a la mayoría de los Y los pensionados del dejaron país. clavados con la cotización. Hoy vienen con el mismo jueguito Perdón, cotización del 12%. del 12%. Cotización del 12% que en las elecciones de reelección de Juan Manuel Santos prometió que iba a bajar del 12% al 4% Sí. para los pensionados. Se aprobó en el Congreso de la República, pero el presidente que lo prometió, o sea, Juan Manuel Santos, lo objetó y dijo, no, no, es que nosotros no tenemos con qué cumplirles. Así que sigan cotizando por el 12% y no por el 4%. El Congreso aprobó. Desafortunadamente, aprobó. posteriormente la Corte Constitucional le negó esa posibilidad a los pensionados de este país de no Sí. cotizar en salud. Sí. Entonces son una serie de engaños. Sí. Ahora quieren engañar nuevamente a los pensionados del país, Sí. diciéndoles que solamente van a cotizar con un impuesto, un gravamen a las pensiones mayores de 4,5 millones de pesos. Es la misma trampa. Hoy es para las de 4 millones de pesos, pero mañana en la próxima reforma tributaria que hacen todos los gobiernos le van a clavar al IVA. Le van a los que ganan Al menos, a impuesto, los que a todos. tienen una pensión menor de 4 millones de pesos. A todos Sí. vienen después por todos. Sí. Es cierto que... Porque perdóneme, Germán Reyes, dicen que no hay nada más permanente que medidas que son transitorias, como la del 4 por mil, por ejemplo.
Era una medida que era transitoria, una se volvió medida permanente. transitoria, se volvió permanente. El Entonces, recorte de los ingresos corrientes de la nación que llega a los departamentos y a los municipios, Sí. que fue reforma constitucional del primer gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, siendo ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, Carrasquilla, sí, exactamente era transitorio también pasó lo mismo. y se volvió permanente. Ajá. Y se volvió permanente. Bueno, entonces ahora ustedes dicen que se les va a aplicar el IVA, un IVA de cuánto, también del 19%, del 18-19% a quienes ganen, perdón, no ganen, ya lo ganaron, a quienes reciban una pensión superior a los 4 millones de pesos. Pero ustedes dicen Eso que... es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? La misma reforma constitucional del 2005, Sí, acto acto legislativo legislativo. 01 del 2005, que reforma el artículo 48 de la Constitución, Sí. que habla de las pensiones específicamente. Allí es claro y taxativo la frase de que los derechos de pensiones se conservan, Ah. incluyendo que a nadie le puede disminuir la mesada pensional. Sí. Es claro en el acto legislativo. O sea que si el gobierno, el Congreso, quiere modificar, quiere grabar las pensiones de este país, tiene que ir a hacer una reforma constitucional. Claro, tiene que ser mediante acto legislativo. Tiene que ir mediante reforma constitucional, Ajá. acto legislativo que se llama Sí. técnicamente Sí, la única manera de reformar la Constitución vía Congreso es a través de un acto legislativo. de acto legislativo. Muy bien. Y eso se logró en el Congreso de la República, ese parrafito de que se conservan los derechos pensionales, Sí. precisamente por la puja de los obreros, de los trabajadores de este país, contra el acto legislativo Perfecto. 01 del 2005. Digamos que no fue una conquista, sino que fue una barrera que se le puso a la intencionalidad siempre del Muy gobierno, de los gobiernos, de Golpear, como usted golpear dice, a los pensionados y a los trabajadores. A los trabajadores. Muy bien. Y obviamente a la clase media. Ahí está, pues, primera información que tratamos con nuestro invitado Germán Reyes y es, pues, la preocupación que tienen, en este caso Asmedas, de esta reforma tributaria que va a afectar las pensiones de muchos colombianos. Dicen que, según la información que nos da, personas que reciben una pensión superior a los 4 millones de pesos van a estar grabadas con IVA, pero ellos dicen que es nomás el principio para de ahí hacia abajo empezar a grabar a otras pensiones. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Estamos conversando con Germán Reyes, él es el presidente de Asmedas, hablando sobre la preocupación que les asiste la reforma tributaria llamada eufemísticamente Ley de Financiamiento. Ya hablamos sobre las pensiones, enseguida vamos a hablar sobre cómo afectará esta reforma tributaria el tema de la salud de los colombianos. Pero antes voy a presentarles a ustedes, inteligentes, integrantes y calificados televidentes, y a usted, Germán Reyes, esta nota en la que el contador general de la República dice algo que nos parece insólito. Nos habla de 13 billones de pesos que están ahí guardados en los bancos, que no se han ejecutado, 13 billones de pesos, cuando se está hablando, repito, insólito, según el contador general de la República, esa platica ahí guardada, sin ejecutar, cuando está hablando de un faltante de 14 billones de pesos, razón que está llevando al gobierno de Iván Duque a realizar una reforma tributaria regresiva como la que más, según los expertos. Veamos la nota. El auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su preocupación frente al manejo de los recursos mediante la ley de financiamiento, puesto que dicha medida se propuso como una manera de recaudar dinero para inversión en el país, pero el gobierno nacional no se ha detenido a analizar que a la fecha hay 13 billones de pesos que no se han ejecutado en muchos municipios de todo el territorio nacional. Hoy en día, pues hemos querido llamar la atención de la Contraloría General de la República también, pero al mismo tiempo del Gobierno Nacional, para que miren muy bien la ejecución que se va a hacer por parte del sector central de los recursos, debido a que hay una importante cantidad de recursos que están pendientes para ejecutarse
durante el mes de noviembre y diciembre de lo que resta del año. El auditor dijo que hay más de 10 billones de pesos de recursos de inversión que están en cuentas bancarias, por lo que no tiene ninguna presentación que esos dineros se queden sin ejecutar y se esté hablando de un desbalance del presupuesto. Otra de las afectaciones es la ley de garantías, que este año hizo que en 26 días se contrataran más de 3 billones de pesos que están pendientes de ejecución. Esta es otra de las razones para que la Auditoría General de la República pida derogar dicha ley de garantías. 10 más 3, 13 billones de pesos guardados en banco. Bueno, ¿qué piensa usted? No, muy delicado, porque es que el doctor Carrasquilla, el presidente Duque, le han hecho creer al país, Sí. o aparte del país, de que está desfinanciado, que tiene un hueco de 14 billones de pesos. Sí. No es cierto lo del hueco de 14 billones de pesos. Lo acaba de decir el auditor general de la Nación. Hay 13 billones de pesos que están en cuentas bancarias. Sí. ¿De qué es la plata? Presupuesto no ejecutado. Sí. Presupuesto de este año no ejecutado. Bueno, ¿y dónde no están ejecutando el presupuesto? Transferencias a departamentos y municipios, Sí. en lo que tiene que ver con regalías, por Sí, ejemplo. señor. Regalías. Acuerdos hechos con sectores gremiales en cuanto a subsidios, paperos, arroceros, cafeteros, camioneros, que hoy se están manifestando en protesta en todo el país, y que este gobierno, que se posesionó el 7 de agosto, no ha querido cumplirles, existiendo el dinero allí en esas cuentas Con bancarias. un agravante, que el equipo de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ha dicho que no es cierto que haya un faltante de 14 billones de pesos como herencia de su gobierno, sino mucho menos, que realmente incluso en términos ya una cifra cuantificable de 6 billones de pesos. Entonces, imagínense, en realidad no son 14 sino 6 y tienen guardados 13. ¿Qué está pasando? Entonces, lo que pasa es que el Congreso de la República aprobó un presupuesto de 14 billones de pesos más, Ajá. aumentando fundamentalmente ¿cuál gasto? El gasto central. El gasto del nivel central fue aumentado en el presupuesto para O sea, el de 2019. funcionamiento. El de funcionamiento. Ay, entonces, porque ellos dicen que es que los 14 billones de pesos No. son para inversión social, No. que si no se consiguen los 14 billones de pesos, entonces muchos sectores sociales del país se van a quedar sin los aportes que hace el Estado a través de esos proyectos de inversión. No, esos recursos fueron para funcionamiento Ah. del nivel central. Sí. Entonces aquí se le está diciendo mentiras al país. Ahora, tampoco es cierto, según dicen algunos congresistas que he oído este fin de semana, de que el IVA, que supuestamente en la mesa de negociación iba a ser retirado de la mayoría de los productos, 80% de o del productos de canasta 80%, familiar. iba a quedar como estaba, parece que eso no es cierto. ¿Ah, no? No, eso no es cierto. Ah. Según dicen algunos senadores de la República. Habrá que ver el texto definitivo. Entonces bueno. aquí se hace una cortina de humo, se dicen falacias, como se dijeron Bueno. durante la campaña presidencial. Listo. Germán Reyes, en el tema de salud específicamente, ¿cómo se va a afectar el pueblo colombiano? Bueno, hay algún detalle que es importante tenerlo en cuenta en el texto de la reforma tributaria. Y es que hay algunos productos o algunos instrumentos de salud que tienen exenciones. Instrumental médico, algunos medicamentos tienen exenciones, es decir, no pagan impuestos Sí. en el país. O los impuestos por importación son bajos. Ajá. Y allí van a salir afectados también. Es supremamente delicado. Si bien es cierto, la situación del sector de la salud es crítica, es problemática en todos los niveles, no solamente por la intermediación financiera, por la intermediación laboral, sino también por el alto costo de los medicamentos, Sí. que es una de las cosas buenas que pudo haber intentado el anterior gobierno. Sí. El ministro anterior, Alejandro Gaviria, fue controlar el precio de los medicamentos. Aquí no hay una posibilidad real de seguir con una política de control de precios a medicamentos. Perfecto. Seguirá los compromisos con las multinacionales. Entonces no es cierto que los productos relacionados con la salud, y recuerdo que en su momento se habló de las toallas sanitarias y los tampones, por ejemplo, que son productos higiénicos y de primera necesidad, inmediatamente uno relaciona muchos medicamentos y muchos artículos que tienen que ver con la salud, derecho fundamental autónomo a la salud. Entonces, eso no es tan cierto entonces, por lo que usted está planteando. Va a haber
ahí también un duro golpe a la economía colombiana. Exactamente. A través del mecanismo del IVA. Ya, sí. Entonces, el IVA a la canasta familiar aumentaba al 80%, más aumentar el IVA a una serie de productos que tienen que ver con el sector de la salud. Ya. Desde una vez lo denunciamos, para Listo. que no nos digan que, bueno, y ustedes no dijeron nada. Ustedes sabían eso y por qué no Bueno. se pronunciaron al respecto. Es bueno tener aquí invitados como usted y que cada uno escuche, no solamente lo escuche a él y lo lea a él y lo vea a él, sino en general, para que haya una visión juiciosa de lo que realmente nos está pasando. Que nos cuidemos mucho de las cortinas de humo, porque usted acaba de emplear la expresión. Por ejemplo, la discusión del IVA del 19% al 80% de los productos de la canasta familiar, para muchos se convirtió en una cortina de humo para el pueblo colombiano, porque mientras miraban para allá, o sea, hacia el IVA al 80% de los productos de la canasta familiar, por otro lado, seguía hacia adelante ese regresivo proyecto de reforma tributaria, de todas maneras metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos por otro lado. Entonces, atentos, conciencia y juicio. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes de esta frase. Cuando regresemos, usted, Germán Reyes, nos dice qué piensa de ella. La calumnia siempre es sencilla y verosímil. La calumnia siempre es sencilla y verosímil. ¿Qué piensa usted de esa frase? A veces le cree más a un mentiroso que a un Sí, honrado. exactamente. En la pasada campaña electoral lo estábamos viendo, discutiendo, se dijeron muchas mentiras. Ajá. Frases lapidarias como la del actual presidente durante la campaña electoral. Bajaremos los impuestos y subiremos el salario. Hoy está en discusión el salario mínimo. Muy Vamos a ver bien. cuál es la posición del gobierno. Oiga, eso es muy claro entonces, vea, la calumnia, la injuria, la difamación, los señalamientos negativos, la mentira, lo que odia, lo que muestra sangre, todo eso lo cree todo el mundo rapidito. Por eso es un llamado muy especial, incluso en este contexto, porque yo no estoy diciendo que usted esté mintiendo y no estoy diciendo que, bueno, obviamente que quienes vienen aquí mienten, no, porque aquí creemos en cada uno de los que vienen a contar su posición. Pero es para decir, atentos, piénsenlo muy bien, escuchen muy bien y en contexto digan si es verdad o no es verdad lo que se está diciendo. Lo estoy planteando en general para ser incluso de abogado del diablo, doctor Germán, en el sentido de que hay cosas buenas, por ejemplo, en la reforma tributaria. Ahora la pregunta es, ¿qué será lo bueno? Y ahí lo difícil. Lo difícil, lo negativo, inmediatamente nos salta a la mente sobre la reforma tributaria. ¿Qué puede haber bueno? Dígame la verdad, ¿usted ha pensado en algo que pueda tener bueno esta reforma tributaria? Se le pueden hacer cosas buenas a la reforma tributaria, Sí. que hoy está mala. Por ejemplo, grabar las ganancias financieras de los bancos. ¿Por qué no las graban? Sí. Si se les subsidió en forma importante del bolsillo de los impuestos de los colombianos. 4 por 1000 en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, Andrés Pastrana. que se solidarizó, digan pues que esto es una belleza en este país, se solidarizó el pueblo colombiano con el 4 por 1000 para apoyar el momento crítico que estaba viviendo el sector financiero del país, ¿cierto? Y vean los estados financieros de la banca colombiana y verá que son de los Bueno, mejores. grabar por ese lado. Grábenlos. Muy bien. Graben la propiedad, el latifundio improductivo, como se proponía por unos candidatos en la campaña pasada. Gustavo Petro, que hablaba de las grandes De extensiones las grandes dedicadas extensiones improductivas, que se graben. Muy bien. O salió un artículo de Daniel Coronel, creo que fue, sobre cómo los grandes propietarios de tierras, incluso productivas, no pagan impuestos. Sí. Paga más impuestos una persona de la clase media, un médico, un profesional, por retención en la fuente o por impuesto predial, Sí. que lo que pagan de predial muchos latifundistas y terratenientes de este país. Que es objetivo, eso no es no mirar las cifras y es verdad. Y se la va a poner de esta manera, mire, le voy a poner una paradoja a usted. El gobernador de Antioquia le manda una carta al presidente Iván Duque y le dice, presidente, nos extraña que usted quiera golpear la salud y la educación poniéndole un IVA del 18% al licor y a la cerveza. Entonces inmediatamente hay una respuesta del Ministerio de Hacienda diciendo
no vamos a ponerle ningún impuesto al licor, porque ello afecta precisamente los ingresos para los departamentos para salud y educación. Frente a esa paradoja, ¿usted qué opina? Bueno, hay una explicación muy paradojal ahí. Ey. Es que desafortunadamente parte del sistema de salud colombiano, desafortunadamente, se financia con el vicio, se financia con el tabaco, Sí. el impuesto al tabaco y con el impuesto O sea, con lo más insaludable. al aguardiente y con el impuesto Sí. a los juegos de azar. Es una situación paradojal. Yo diría que lo que hay que cambiar es la cosa, Ya. poner los impuestos altos, incluso a las bebidas azucaradas, como un problema de salud También. pública, pero buscar otras fuentes de financiamiento para la salud a través de impuestos generales. Que no sean propiamente de ahí, Que no sean propiamente- del licor y del tabaco. Sin embargo, Pero ¿usted no cree? no para estimular el consumo. No, por eso, Para- no, pues no impuesto, por el contrario, desestimularía. Hay que desestimular el Aunque consumo. en este país la gente dejaría de comprar más una bolsa de leche a la que le pongan el IVA del 18 que un litro de licor al que le pongan el IVA del 25 incluso. ¿O no? Sí, claro. Este es ahí- nuestro país. Nosotros ahí hay tenemos... un problema cultural de bueno. por medio que es necesario entrar Pero entonces, en el debate. el licor y la cerveza y las azucaradas no son artículos esenciales para la canasta de los colombianos. Ahí sí se podría poner ese impuesto, ¿no? Sí, hoy hay impuesto, pero en las cervezas y en lo el que licor está hay diciendo, impuesto. o sea, compensarlo en vez de lo esencial a ese tipo de... Exactamente, Más exactamente. todavía. Muy bien, comentario final, hágame el favor, Germán Reyes, para terminar, comentario final acerca de la posición pues, que ustedes tienen frente a esta ley de financiamiento. No, nosotros estamos en contra de la ley de financiamiento. Creemos que se debe retirar porque es completamente regresiva. Es decir, en temas tributarios, aumentar el IVA es castigar a los más pobres Muy y bien. castigar a la clase media. Sí, señor. Se trata precisamente de que los que tengan, paguen. Ajá. No los que no tienen o los que tienen medianos ingresos no tienen por qué pagar. Son los que tienen grandes capitales, Muy bien. incluso capitales en el exterior, que no pagan impuestos. Perfecto. Ponen la oficina en Panamá, actúan en Colombia y no pagan impuestos por estar en Panamá. A esos son los que en los llamados paraísos que grabar, fiscales. En los paraísos fiscales. Germán Reyes, presidente de Admedas, mil gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A usted, Roger, y un abrazo de Navidad y fin de año si no tenemos Sí. otra ocasión de estar con ustedes. Muchas gracias. Otro momento más en esta larga discusión sobre si realmente vale la pena que se le meta la mano al bolsillo de los colombianos para financiar un hueco fiscal que no sabemos si existe o no existe, si es del 14% o si es si es de 14 billones o si es de 6 billones como dice el gobierno anterior, y entonces qué pasa con los 13 billones de pesos que están guardaditos ahí en los bancos. En fin, elementos para que ustedes inteligentes y calificados vayan elaborando decisiones juiciosas. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Los voy a dar con los cogió la noche, que regresa a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias, chao.